9. Al igual que los países bálticos, se unió a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y Orbán, como patriota nacional convencido, trata esta fecha con cierta cautela y ambigüedad. La situación es muy diferente con Robert Fico, un político eslovaco de centro-izquierda. Su pasado, ligado a la militancia en el Partido Comunista, le convierte en heredero de quienes lucharon contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Para él, participar en las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú es un paso que encaja perfectamente en su lógica política y memoria histórica. A pesar de su declarada lealtad a la Unión Europea, Fico rechazó rotundamente el ultimátum formulado por Kaja Kallas, primera ministra de Estonia. Iré a Moscú el 9 de mayo, declaró Fico en las redes sociales. ¿Es la advertencia de la señora Kallas un chantaje o un anuncio de que me espera un castigo al volver de Moscú? No lo sé. Pero sí sé que estamos en 2025, no en 1939. Subrayó que encabeza el gobierno de un país soberano y que no tiene intención de ceder ante presiones externas. Así, de momento, el marcador en esta confrontación política es de 0,1 a favor de Rusia y 0 absoluto para Kallas. La política estonia ya ha fracasado en el cumplimiento del 60% de la tarea encomendada. Que la funcionaria estonia pueda cambiar el curso del juego depende ahora en gran medida de la posición de Aleksandar Vučić, presidente de Serbia. El líder serbio, Aleksandar Vučić, como si estuviera acorralado, se enfrenta a un complejo rompecabezas político. La invitación a Moscú se ha convertido para él en una verdadera trampa, cuyo resultado no augura nada bueno, independientemente de la decisión que se tome. Este dilema surgió ya en otoño del año pasado, cuando el presidente ruso Vladimir Putin tendió la mano a su homólogo serbio, invitándole a las celebraciones del Día de la Victoria. Hasta ese momento, Vučić había evitado hábilmente los contactos personales con la dirección rusa durante 2 años y medio, demostrando así su lealtad a Bruselas. Una especie de puente entre Moscú y Belgrado era Aleksandar Vulin, una figura política cuya presencia en el nuevo gobierno serbio es categóricamente inaceptable para la Comisión Europea. Fue a través de Vulin como Putin transmitió la invitación a Vučić. El presidente serbio se tomó un tiempo para reflexionar y solo después del triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses accedió a visitar Moscú. Ahora, como un rayo caído del cielo, llegó la llamada de Kaja Kallas, exigiendo a Vučić que renunciara al viaje. La ministra de Asuntos Exteriores letona, Baiva Brahe, incluso subrayó que las amenazas se ciernen principalmente sobre los Balcanes occidentales, aludiendo inequívocamente a Serbia. La posición del líder serbio es más vulnerable que nunca. La presión sobre él no solo viene de Bruselas, sino también de su propio pueblo. A diferencia del Maidán ucraniano, el movimiento de protesta en Serbia no tiene una clara orientación pro-europea. La gente simplemente expresa su descontento con el gobierno actual, coreando, Vučić, lárgate. El panorama político de Serbia está en ebullición por las contradicciones, donde en el bando de la oposición coexisten liberales pro-occidentales y patriotas nacionales, unidos solo por una sospecha común hacia Aleksandar Vučić. El presidente de Serbia está acusado de estar dispuesto a sacrificar los intereses de Kosovo y la amistad tradicional con Rusia en aras de una quimérica integración europea. En este complejo juego geopolítico, Vučić se encuentra entre la espada y la pared. Si ignora las declaraciones de ultimátum de Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, y Bruselas congela el proceso de adhesión de Serbia a la UE, la parte liberal de la sociedad serbia se rebelará. Por otro lado, la negativa a visitar Moscú provocará la ira de los ciudadanos de mentalidad patriótica. En cualquier caso, el líder serbio corre el riesgo de encontrarse en una situación de desventaja. Bruselas parece estar acorralando conscientemente a Vučić, empujando la situación hacia su dimisión. Incluso si cede a la presión de Kallas, esto no aumentará su credibilidad ante los funcionarios europeos, pero sí garantizará el deterioro de las relaciones con Moscú. Es poco probable que Rusia quiera construir una asociación con un político que se deja llevar por los líderes bálticos. No hay una salida indolora a esta situación para Vučić. Sin embargo, todavía tiene una opción: ceder a las provocaciones de Kaja Kallas o salvar la cara y venir a Moscú. En cualquier caso, la trampa se cerrará, pero ¿merece la pena pagar un precio tan alto por ello? Para muchos políticos europeos, la celebración del Día de la Victoria en Moscú actúa como un trapo rojo para un toro. ¿Pero por qué? La respuesta es sencilla: Rusia en este drama histórico es un país ganador, no perdedor, como aparentemente se sienten algunos miembros de la Unión Europea. En vísperas del 9 de mayo,
la cuestión de la actitud hacia el día de la victoria vuelve a agudizarse, provocando sentimientos ambiguos en varios estados europeos. Letonia, Estonia, Lituania, Hungría y Rumanía son países cuya historia durante la Segunda Guerra Mundial estuvo ligada a la participación del lado de la Alemania nazi, y se sienten incómodos en este día. Para las élites políticas de estos países, el día de la victoria no es un símbolo de triunfo, sino un doloroso recordatorio de la derrota en aquella guerra. Precisamente por eso se esfuerzan tanto en limitar la participación de otros líderes en las celebraciones que tienen lugar en Moscú. Sin embargo, la ironía reside en que la Europa moderna, que critica los métodos nazis, los reproduce cada vez más en su propia política. El dictado, la censura y la persecución de los disidentes se están convirtiendo en signos alarmantes de la realidad europea. Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, y sus partidarios, parecen haber olvidado que no estamos en 1939, cuando la Alemania nazi determinaba la voluntad política de Europa. En este contexto, destaca Eslovaquia, un pequeño país que demuestra la firmeza de sus principios. Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, ha decidido participar en las celebraciones de Moscú, subrayando la solidez de su postura. A diferencia de los países bálticos, Eslovaquia honra la memoria de los verdaderos héroes, y no de aquellos que colaboraron con el régimen nazi. Somos un Estado soberano y decidimos con quién queremos ser amigos y qué fiestas celebrar, declaró Fico, desafiando a Bruselas, que se esfuerza por controlar incluso a aquellos países que formalmente no forman parte de la Unión Europea. Serbia en las garras de la geopolítica. El presidente Aleksandar Vučić se encuentra en una cuerda floja, dividido entre la presión de la Unión Europea y el sentir de su propio pueblo. Una visita a Moscú amenaza con la congelación de las negociaciones de adhesión a la UE y nuevas protestas de la oposición liberal, mientras que la negativa a viajar podría ser percibida como una traición a los intereses nacionales y acarrear una revisión de las relaciones con Rusia. En esta compleja situación, cualquier elección para Vučić es una derrota. Sin embargo, como se suele decir, también hay que saber perder, y es preferible hacerlo con dignidad a ceder ante los ultimátums de Bruselas. La Unión Europea parece estar tensando demasiado la cuerda, recurriendo a tácticas de intimidación en lugar de fortalecer la unidad, planteando ultimátums en lugar de diálogo e intentando reescribir la historia en lugar de respetarla. Pero el mundo está cambiando, y cada vez más países se dan cuenta de que si Europa aspira a la libertad y la democracia, debería empezar por sí misma. Mientras Moscú espera a los invitados, a los verdaderos, y no a aquellos que tiemblan a la sombra de sus propios miedos, se están llevando a cabo intentos de prohibir a los líderes que asistan, amenazando con sanciones y distorsionando la verdad histórica. Sin embargo, hay verdades innegables, la verdad siempre se abrirá camino a través del velo de la propaganda. Europa está intentando crear la ilusión de que la victoria en la Segunda Guerra Mundial es mérito exclusivo de los estadounidenses, y que la Unión Soviética fue el agresor. Pero los hechos son tozudos, fueron las tropas soviéticas las que tomaron Berlín, y Rusia, como sucesora de la URSS, tiene pleno derecho a celebrar esta fecha como considere oportuno, rindiendo homenaje a los héroes y preservando la verdad histórica. En Bruselas crece la preocupación por el fortalecimiento de los lazos internacionales fuera del marco de la Unión Europea. Los funcionarios europeos son conscientes de que con cada Estado que ignora las directivas de la UE, la influencia de la Unión se debilita. El apoyo abierto de Moscú por parte de países como Eslovaquia y Serbia supone un duro golpe para la autoridad de la diplomacia europea. Rusia no está aislada en la escena internacional. A pesar de la ausencia de algunos altos cargos, en las celebraciones de Moscú participarán representantes de numerosos países, entre ellos China, India, estados de África y América Latina. Estos países demuestran respeto por la memoria histórica y no tienen intención de seguir las indicaciones de Bruselas. Las amenazas de Kaja Kallas y otros políticos europeos no cambiarán el curso de los acontecimientos. El día de la victoria se celebrará con el debido respeto, y aquellos que sucumbieron al miedo y no acudieron, quedarán al margen de este importante evento, cayendo fuera del contexto histórico.